Hola, ¿se escucha? Hacemos primero la prueba, se escucha, veo pulgares levantados. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy estamos presentando el número 70 de la revista Crisis. Habrán visto la tapa, pero la levantamos por acá. Agradecemos primero hoy al JJ que nos recibe, que este año nos recibió. Del año pasado ya venimos con estos encuentros y bueno, los invitamos a comer, a beber. Estos espacios culturales están resistiendo en todo Buenos Aires, así que una manera de apoyar también estos lugares es esa. No está fácil la situación, así que ese es un modo, además de que brindamos, colaboramos y está piola. Gracias a ustedes también por venir, por estar acá, por habernos acompañado durante todo el año con estas presentaciones en las que buscamos esta conversación, este espacio de intimidad política, como le decimos. Hoy hablábamos, cuando veníamos de la última presentación, de hecho, quienes hayan estado quizá recuerdan esa sensación que había de una, digamos, prudente alegría, pero alegría al fin, después de varias presentaciones en las que quizá el ánimo estaba como más caído. Obviamente la presentación había sido antes del 26 de octubre, antes de las elecciones. Las elecciones sabemos cómo fueron, sabemos el trompazo que significó y también la invitación a pensar otras cuestiones, ¿no? Así que un poco de eso, de dónde estamos paradas hoy, es de lo que vamos a hablar. Hacemos como los mensajitos acordes al encuentro. Cuando circule la palabra, seamos breves para que podamos circular y podamos hablar la mayor cantidad de personas. Y ya está lleno el lugar, así que si necesitan sillas, acá al costadito hay, busquen, no es necesario que se queden a pie. Acá arrancamos la presentación. Gracias por venir. Vamos a hablar un poco, bueno, ahora Mario va a hablar un poco del manifiesto, ¿no? Que de alguna manera estructura lo que estamos pensando, un poco a partir de cómo quedamos parades, después de las elecciones. Así que así es como llegamos a diciembre de 2026. Bueno, gracias Nati. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por venir. Vamos a ver si hoy podemos también tener un espacio ahí de pensamiento y elaboración. Está llegando gente, creo que convocamos temprano hoy, así que ya estamos bien, pero me parece que va a ir llegando gente. Yo quisiera, más que del manifiesto, en realidad quisiera como compartir alguna impresión que venimos teniendo últimamente, pero que surge, sí, un poco del manifiesto, ¿no? Nati decía muy bien la sensación que teníamos en la última presentación. No sé si quienes habrán estado se acuerdan, pero bueno, si no estuvieron igual también creo que sentíamos o estábamos todos en la misma frecuencia, que era la sensación de que el gobierno de ultraderecha estaba como en crisis, ¿no? Y estaba en un momento muy malo y había esa expectativa, esa especie de ilusión de que podía, con un mal resultado electoral, empezar una especie de debacle, ¿no? Eso estaba de alguna manera en el horizonte. Lo que vivimos en octubre, como decía Nati, fue una sorpresa bastante contundente, pero también creo que de alguna manera confirmó algunas intuiciones que veníamos teniendo y que, como suele suceder cuando estamos ante un escenario nuevo, quedan un poco en segundo plano, ¿no? Esta intuición es un poco, no diría pesimista, pero más bien realistas, ¿no? Este famoso pesimismo de la razón, ¿no? De la sensación de que lo de la ultraderecha no era simplemente un mal momento, un mal sueño, una pesadilla, digamos, que podía pasar tan rápido. Nosotros lo dijimos muchas veces, el triunfo de Trump era como muy, o sea, era un elemento de mucho fortalecimiento del gobierno de Milei. Y bueno, yo creo que lo que nos termina de confirmar el 26 de octubre es esa sensación de que lo que se está un poco abriendo quizás sea un ciclo nuevo político, ¿no? No lo voy a desarrollar mucho, está en el manifiesto, capaz que muchos de ustedes y muchas ya lo vieron, si no también está en la web, fue el único material que hasta ahora creo publicamos del nuevo número en la web, así que se puede ver, no vamos a repetir los argumentos. Lo que sí me gustaría plantear es quizás lo que desde octubre para acá hemos venido sintiendo a partir de esta puesta en común de ciertas hipótesis que con muchos compañeros y compañeras acá venimos compartiendo, ¿no? La sensación de que estamos ya
¿cómo se puede decir? Estamos generando un sentido común, uno podría decir, en este sentido, ¿no? De salir un poco de la ilusión de empezar a pensar seriamente en que estamos en esta nueva etapa. Nosotros le llamamos posdemocracia, se puede llamar de otra manera, pero de que esto no es algo simplemente pasajero y que buena parte de los elementos democráticos están un poco en cuestión, y entonces tenemos que, sobre todo, cambiar nuestra especie de GPS, nuestra cartografía, digamos, conceptual y narrativa, para poder empezar a generar intervenciones que tengan cierta eficacia en la nueva coyuntura política, ¿no? Para eso hay que modificar nuestras herramientas de pensamiento, de análisis y obviamente de acción, ¿no? Entonces, yo creo que esto más o menos lo venimos compartiendo muchos y muchas, y en torno a esta sensación también hemos empezado a pensar en las últimas semanas qué hacer o cómo abordar o cómo enfrentarnos a una efeméride fundamental que viene dentro de poco tiempo. Quizás la próxima juntada ya estemos absolutamente envueltos en esta discusión, que es los 50 años del golpe, ¿no? El próximo 24 de marzo. 50 años del golpe, una efeméride que no es cualquiera. Es un 24 de marzo muy distinto. Ya lo fue el anterior, pero creo que en el anterior estábamos todavía en ese marco de desorientación y de no saber, de pasmo, digamos, ¿no? Me parece que este 24 de marzo ya no hay argumento ni hay lugar para la desorientación o para la distracción. Entonces venimos pensando con muchos compañeros y compañeras qué hacer. Cómo poner en juego algo que tenga que ver con el momento en el que estamos, que sea más disruptivo, que asuma de alguna manera esa fuerza que está faltando, que es una fuerza de cuestionamiento también a la democracia, pero en un sentido emancipador, no en un sentido autoritario, que es el gran ausente, me parece, de todas estas discusiones. Y me da la sensación que una vez que podamos empezar a compartir esta especie de cartografía sensorial o de GPS sensorial de que estamos en otro momento, aparece sí un nuevo obstáculo que ya no es tanto racional, que ya no es tanto conceptual, sino que es más bien emocional, ¿no? Y es el miedo, ¿no? La sensación de que hay algo que nos paraliza, que incluso aunque sepamos que tenemos que salir un poco del lugar de la víctima, como veníamos diciendo hace mucho, y ir hacia un espacio más activo de resistencia y demás, hay algo que paraliza y que de alguna manera se enuncia como miedo, o se vive como miedo. Y me parece que ese es yo lo propondría como un elemento para pensar juntos y juntes, digamos, cómo hacer para atravesar algo que no es fácil de atravesar, que obviamente es algo que nos recorre a todos y a todas, nos atraviesa, pero que también es cierto que la sensación es que se puede vencer. No sé si vencer, se puede por momentos quizás trascender al miedo, ¿no? Mi sensación es que el miedo, pensando un poco, hoy lo planteamos en el podcast, mañana escúchenlo, ese es el último podcast del año, el que grabamos hace un rato, lo planteamos como con la sensación de que el miedo es un poco la sensación que uno tiene en un momento como esto cuando queda solo, ¿no? Es algo que paraliza a alguien que queda como individualizado, ¿no? Porque no es solo temor. Obviamente que temor tenemos todos y todas cuando vamos los miércoles, cuando está la policía. El problema me parece que es un sistema de cálculo que nos inmoviliza porque nos quedamos solos. Entonces, la convocatoria o la impresión es que solamente generando colectivo en serio, reuniendo fuerzas, es posible atravesar este momento y empezar a generar otras formas de estar en la calle, otras formas de estar en la coyuntura política, en la escena política, y asumir de alguna manera esa especie de, uno podría decir, combate contra el fascismo, que no se va a hacer por las vías, creo yo, habituales hasta ahora, el voto cada 2 años, cada 4, la opinión pública, ¿no? Y me parece que necesitamos reactivar formas de lucha, de pensamiento, de intervención, que estén a la altura de este desafío, y para eso inevitablemente hay que trascender ese miedo, salir de esa lógica más individual y ver cómo juntar fuerzas de manera colectiva. Colectivo no quiere decir grupal necesariamente, solamente, por supuesto que también, sino cómo reunir esas fuerzas que nos trascienden a cada uno de nosotros y nosotras y nos pueden llevar más allá. Ese es un poco el planteo.
como para ver cómo podemos pensarlo. Bueno, hoy es 19 de diciembre, no me gustaría llamarlo efeméride, ¿no? Porque es un acontecimiento que está vivo. Se cumplen 24 años de las revueltas populares del 2001. El año que viene son 50 años del golpe y a la vez 25 años, ¿no? Va a ser en diciembre del año que viene de aquella gesta popular que, bueno, construimos nuestras generaciones o nuestra generación. Esta semana el gobierno empezó con las ya anunciadas reformas de segunda generación. Acelera, está claro, está clarísimo, mucho más después de lo que pasó el 26 de octubre, de lo que bien Nati llamó el trompazo. Y la reforma laboral está en el centro de la cuestión. Por ahora se van a sumar más reformas de segundo grado, o por lo menos estos intentos. Y también ocurrió el intento la aprobación del presupuesto. El gobierno todavía nunca tuvo un presupuesto propio. Hubo 3 logros ahí que se frenaron, pero que a la vez tiene una vuelta. Se frenó el intento por derogar la ley de financiamiento, de la mejora del financiamiento de las universidades, de los discapacitados, y un punto que pasó un poco desapercibido, pero que es el intento del gobierno, que no salió porque finalmente no se votó estas 3 cuestiones que nombro, que es el intento de terminar con la indexación, el aumento automático de la UH por inflación. El gobierno en estos 2 años, antes de esta reforma que se viene esta reforma laboral, que implica sobre todo a los asalariados, destrozó a la economía popular, digamos. Rompió con la ley de emergencia social, que era el gran triunfo de la economía popular hasta el momento. Reventó los planes sociales y con eso se llevó puesto un consenso que venía del año 2001, que era, un consenso del sistema político. De la crisis se sale teniendo en cuenta que oponiendo a los movimientos sociales que protagonizaron las revueltas como intermediadores con los sectores populares, y los planes sociales como un modo de generar ingresos entre los más expulsados del sistema. Y la UH, el gobierno sacó los planes, no sacó los planes, sino que los congeló, y utilizó la UH y la tarjeta alimentar como un modo, digamos, de paliar ese enorme recorte del gasto público. Y ahora lo que estaba proponiendo, insisto, por suerte no se logró, es directamente que esta indexación automática de la UH, la única herramienta que quedaba, digamos, como compensación con los más empobrecidos, que pasa a ser una prerrogativa del gobierno, es decir, iba a ir a congelar la UH. Nombro esto porque, digamos, es un modo de ver que acelera en serio el gobierno, en todos los terrenos. Bueno, vamos a pasar a los amigos y amigas que hoy van a participar, después lo vamos a abrir al micrófono para que lo hagan quien quiera, quien tenga algo para decir. Vamos a empezar con un amigo que está por acá nomás, que se llama Diego Stulberg. Diego escribió una nota acá, en este número que deben comprar o suscribirse o regalar, ya que vienen las fiestas. ¿Cuánto sale? 10.000 pesos, no es tanto, ¿no?, para regalar. Diego escribió una nota enorme, que me acuerdo del último encuentro, acá Diego me dijo, no creo que llegue, porque tengo que estudiar mucho, pero lo hizo. Y sí, ya tenemos un amigo en común que aprieta mucho. Sí. Tenemos a un amigo que es bravo, un editor bravo. Diego escribió una gran nota que les pido que lean, que les sugiero que lean, en realidad. Creo que esta semana la vamos a publicar en la web también, así que, pero igual cómprenla, pero va a estar en la web. Y también Diego con Marce del CELS, escribieron una nota, pero que antes fue, o en simultáneo en realidad, fue parte del podcast de la semana pasada, del tercer bloque, que se llama La Tangente. La tangente más larga de la historia del podcast, y la verdad que valió la pena. 35 minutos. Eran 2, es verdad. Está buenísima, y allí hablan de 2 figuras que me parece son muy importantes para pensar una nueva etapa nuestra.
Uno es Mangione, ¿no? Mangione, que fue, quien asesinó a un capo, digamos, un CEO del mundo de las empresas de la salud el año pasado. Lo hizo de una manera muy particular que después Diego contará. Y también hablaron del nuevo alcalde de Nueva York y armaron una vinculación muy, muy arriesgada, en el mejor sentido de la idea de riesgo, con hipótesis muy fuertes y con datos aparte, con datos sobre un asesor de este alcalde, que me parece que vale la pena que ustedes puedan contar. Así que, Diego, te doy la palabra. Sí, venite. Mientras Diego se acerca, avances. hay sillas acá, quienes están al fondo y quieren buscar se pueden sentar, no estén parados tanto tiempo. Si quieren, obvio, si quieren. Bueno, nuevas felicitaciones por la revista, por el número 70, y además por hacer una actividad 19 y 20, tomar estos días como fecha, pues si no, nos acostumbramos a que no pasa nada días como estos, es una mala costumbre. Bueno, necesitaría hablar con Marcela de este tema porque lo hemos pensado tanto miméticamente que me siento que me falta la mitad del cerebro para contar. Digo, me parece que falta la mitad del cerebro para contar el artículo. Pero el año pasado con Marcela hicimos una conversación en Crisis en el Aire sobre el impacto que nos había causado el atentado de Mangione, como se acaba de decir, a un CEO de salud en Estados Unidos. Entre las razones por las que nos había impresionado es porque nos daba la impresión de que una acción armada, un asesinato, ponía sobre la mesa, o digamos, volvía audible, o pretendía volver audible, dos elementos fundamentales ausentes. Una es la responsabilidad de los millonarios, de los ricos, en las formas de explotación que vivimos. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Entonces, por un lado estaba ese tema, y por otro lado, la ausencia de una agenda de justicia social en el mundo político, en las elecciones. En ese momento pensamos una flecha en el aire, una flecha que no sabemos a dónde va a ir a parar. Pero al año nos parecía que estaba bien hacer un balance de lo que habíamos dicho, si era una estupidez lo que habíamos dicho o si había tenido algún efecto posible. Y nos pusimos a ver, bajo el impacto del triunfo de Mamdani, qué es lo que había ocurrido ahí en Nueva York, sobre todo porque con Marcela habíamos seguido también muy de cerca la figura importantísima de los padres de Mamdani, ¿no? Y particularmente del padre, que es ugandés, como su hijo, que es un académico muy importante y que es un especialista en el modo en que se tratan las identidades tribales y raciales como forma de colonización. Y salió una entrevista en The Guardian muy buena hace menos de 3 semanas, en donde él explica lo siguiente. Él dice, yo estuve en reuniones del panafricanismo, de las tendencias anticoloniales asiáticas, donde había gente de Revolución Cubana y de acá y de allá, y mi memoria y mi perspectiva intelectual se tejió en esas reuniones. Y ver ahora que Során, mi hijo, 34 años, que acaba de ganar la intendencia en Nueva York, toma esas marcas personales, esos índices personales de su historia, de su color, de su religión, socialista, musulmán, que plantea con tanta agudeza problemas internacionales geopolíticos como el de Israel, Palestina, etc. Y hace de eso una contraofensiva, es el contragolpe, usa la palabra manda mi padre, ¿no? Creo que nos impresionó mucho porque la política internacional a nosotros se nos aparece como un saber lejano, difícil y de especialistas. Mientras que para la derecha es un saber útil, práctico, de agitación, súper resuelto. El problema de la relación entre lo geopolítico y lo social inmediato. Entonces, lo que nos preguntamos un poco con Marcela era qué sistema de escuchas había ahí, qué sistema, digamos, de comunicaciones, de procesamientos de historias, geopolíticos, y nos preguntamos, ¿Mangione no tendrá nada que ver con esa situación? Porque ese voto joven, que ahora vota cuestiones de justicia social, que ahora vota impuestos para los ricos, no tiene... Puede ser que no haya conexión, y encontramos un par de cosas muy interesantes, con esto termino. Por un lado, una extraordinaria cantidad de canciones, de corridas, de homenajes y de simpatías a Mangione. El hecho de que la defensa de Mangione está en buena parte financiada por una cantidad de aportes anónimos de personas que hacen estas donaciones para
para afrontar la cuestión jurídica, y encontramos algo muy especial. Lo encontró Marcela y vale mucho la pena señalarlo. Un jovencito, de creo que 20 y pico de años, que cuando ocurre el atentado escribe diciendo: con este acto se acaba la época del nihilismo juvenil, de la nada, de la apatía. Se acaba eso, un nuevo tiempo, adviene algo nuevo, nuevo momento de la lucha de clases, dice. Una expresión complejísima. Yo me acuerdo en ese momento de hablar con varias compañeras y compañeros especialistas en lucha de clases que claramente decían: lucha de clases ahí no. Cosas antisistema ahí no. Y compañeras y compañeros que explicaban con mucho detalle: esto se lo queda a la ultraderecha. Van a decir que Mangione está en contra de la casta, etc. Bueno, nada de eso ocurrió. Y este muchacho, Julián Gerson, es que escribe estas líneas, luego es el que escribe el famoso discurso de victoria electoral de Mandami, ¿no? Es una especie de coordinador de la campaña de Mandami. Es un nexo que no hay que perder de vista, entonces, porque quiere decir que una táctica electoral extraordinaria, muy profesionalmente constituida, se está apoyando sobre una cantidad de gestos, de historias y de momentos de lucha que no son táctica electoral, que son expresión social, que son expresión histórica. Esa no reducción, digamos así, de la rebelión a táctica electoral, yo creo que a nosotros nos habla mucho, ¿no? Bueno, seguimos. Esta vez no con una nota que está publicada en el último número, pero sí en la web, en nuestra página web, en revistacrisis.com.ar. Y es sobre otro proceso que empezamos a seguir, y acá está la responsable de seguirlo, de apuntarlo, y que ocurre también en otra ciudad de Estados Unidos, que es en Chicago, y tiene que ver con unas autodefensas vecinales frente al avance del gobierno de Trump y su policía o sus miembros de la Fuerza de Seguridad que van contra los migrantes. Hay toda una autoorganización que Melissa Rabanales, compañera reciente este año y muy valiosa del colectivo, reconstruyó, y que nos va a contar un poquito de qué se trata, porque creo que no solo para ver lo que pasa allá, digamos, ¿no? Está claro, sino quizá lo que podamos hacer también acá. En la revista hemos sacado notas, hemos investigado y lo seguimos haciendo con el mapa de la policía, con la propia revista, sobre lo que está pasando contra los inmigrantes o migrantes en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades. Entonces viene muy bien como insumo conocer qué tipo de autoorganización vecinal está ocurriendo en una ciudad como Chicago, que es muy importante en Estados Unidos. Bueno, hola, ¿qué tal? Como les decía Juan, justamente esta es una nota que se publicó en la web. Les doy un poquito el contexto de la nota. Sucede en Chicago, que es una de las ciudades con más presencia latina. 1/3 de la población es latina en Chicago. Y básicamente habla sobre estas estrategias de autodefensa vecinal, estos patrullajes vecinales, estas organizaciones y esfuerzos autogestivos que de repente pareciera que están aflorando en otro país. Les cuento un poco el contexto en Estados Unidos con esta cacería que Trump pone en el centro de su agenda, que es una cacería contra los migrantes, y que vemos también réplicas no solo en Estados Unidos. O sea, sabemos que geopolíticamente ponen la agenda, pero la vemos replicada en muchas partes, incluida la Argentina, ¿no? Con el nuevo DNU, con las nuevas políticas antimigratorias. Vemos toda esta retórica de poner al migrante como el adversario, al migrante como la amenaza. Bueno, entonces sucede una cacería básicamente de migrantes que, hay que decirlo, no es nueva. O sea, no es nueva, no pertenece, digamos, solo a este gobierno de derecha. Gobiernos demócratas, el gobierno de Obama tuvo la mayor cantidad de deportaciones en la historia, cosa que no se dice tampoco, ¿no? Pero bueno, en ese contexto surge en estas ciudades que se llaman ciudades santuario, surgen organizaciones o esfuerzos, autogestivos de las comunidades para defender a sus vecinos. Yo creo que todos nos hemos topado en las redes esos videos que parecieran sacados como de
de una dictadura, ¿no? Donde agentes enmascarados van y arrestan a personas y van sin órdenes judiciales y hay secuestros, hay desapariciones, hay muertes ya en estos sitios para migrantes en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace esta comunidad en Chicago, que es una ciudad santuario, una ciudad que hasta hace muy poco tenía políticas que favorecían a los migrantes o que al menos no permitía que se destinaran recursos para atraparlos, para capturarlos y deportarlos? Empiezan la gente a entrenarse masivamente. Y es un esfuerzo que nos llamó la atención porque trasciende un poco como la lógica, luego creo que en la presentación vamos a hablar un poco de la lógica de la militancia, ¿no? Pero esto trasciende las organizaciones militantes, esto trasciende las organizaciones que estaban, digamos, más estructuradas en defensa de los migrantes, y de repente vemos a barrios blancos incluso defendiendo a sus vecinos migrantes, entrenándose masivamente, como con estrategias creativas, y por momentos el otro día lo hablábamos en la reunión y lo decía Jimé, como no, pero en la nota la verdad es que se ven esfuerzos que realmente no son muy complejos, o sea, es un silbato que utilizan los vecinos para alertar cuando hay un agente migratorio cerca, para que las comunidades latinas, los vecinos migrantes no salgan, y para que los estadounidenses o ciudadanos estadounidenses sí salgan a documentar, a poner el cuerpo, a evitar detenciones ilegales, a evitar capturas ilegales, y no son estrategias, digamos, como muy complejas. Es eso, es el uso, por ejemplo, del silbato. Tienen códigos entre los vecinos, por ejemplo, un silbido intermitente cuando ven la presencia de un agente migratorio o de la policía cerca, un silbato, un sonido más continuo cuando ya están arrestando a alguien, y se empiezan a entrenar. Y de repente se convierte en una ciudad con algunas estimaciones, más de un tercio de la población entrenada para resistir a las fuerzas migratorias, ¿no? Y entonces, bueno, digo esto en contexto porque pareciera una cosa como sumamente aislada, pero yo creo que se abren como muchas preguntas, especialmente. Primero, a mí, la primera que se me hizo cuando estaba haciendo el reportaje era, ¿cómo es que, o sea, qué tuvo que pasar para que, como decía Mario, salieran del pasmo? O sea, ante toda esta cosa de esta política que también hubo un recorte en Estados Unidos, también hay políticas de hambre, pero de repente la sociedad se empieza a despertar, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar? Y yo creo que hay muchas hipótesis también, o sea, muy específicas de la ciudad. Es una ciudad que siempre estuvo como muy integrada, un tercio de la población es latina, pero también, si bien están en ciertos barrios, están integrados en otros barrios, y a mí como que me dio mucho, y lo traigo a esta conversación para pensar qué tan integrados estamos nosotros también acá, ¿no? Con esas otras poblaciones. Y segundo también, ¿qué tuvo que pasar? Obviamente yo creo que hay algo que hablábamos como de una clase trabajadora. Siempre hubo redadas, siempre hubo deportaciones, siempre hubo ataques contra la población migrante, eso es histórico, pero parecía que pasaba como afuera, ¿no? O sea, el que te vende las flores en la esquina, de repente están capturando a la maestra de tus hijos, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí que pasó en la sociedad que vemos que ya no es un evento aislado, nos está pasando a nosotros. Y lo traigo esto porque creo que si estamos leyendo cómo se replican las políticas autoritarias, también hay que leer cómo si es posible replicar las autodefensas, ¿no? Si es posible replicar también las estrategias de resistencia. Porque creo que estamos como, desde el periodismo, desde las ciencias sociales también, como intentando hacer esas lecturas de qué cosas se relacionan y qué cosas no entre los gobiernos autoritarios, que por qué la derecha está acaparando América Latina, que por qué triunfan unos y no otros. Y creo que es momento como empezar a pensar también en esas otras estrategias que tenemos de defensa, que van incluso más allá de una cosa de militancia o de organización. ¿Qué estrategias tenemos los vecinos, ¿no? Estas organizaciones, o sea, son
hacen patrullajes en las cuadras, hacen patrullajes en las esquinas, se dividen por distritos, hay grupos de respuesta rápida. Y vemos que pasan cosas acá, si bien, digamos, no al nivel en este momento masivo como lo está haciendo Estados Unidos con los migrantes, pero hay un perfilamiento racial. Están usando las mismas estrategias, están usando el mismo discurso, y yo creo que pensar en esas estrategias es quizás también empezar a pensar como cómo podemos adelantarnos a eso, ¿no? Si nos podemos adelantar, si sabemos que ellos están usando el mismo manual, ¿no? Hace poco lo publicaban en el mapa de la policía, ¿no? El manual de perfilamiento racial. El manual de perfilamiento racial de que hace la patrulla migratoria en Estados Unidos es exactamente el mismo, ¿no? Quien se mira latina, quien se mira marrón, comunidades racializadas. También pensar en esas estrategias y cómo salir del pasmo también, aún en una sociedad que pareciera ser apolítica, ¿no? Y yo creo que eso un poco podemos empezar a pensarlo acá, porque yo no creo que estamos muy distantes de lo que está pasando y de lo que podría pasar acá, pero incluso ahora, el otro día también hablábamos de los manteros, ¿no? De la represión que está teniendo los manteros y que muchos están en nuestros barrios y estamos viendo cómo los sacan de nuestros barrios. También el Edipo, los compañeros de Edipo hicieron una investigación sobre esas patrullas vecinales, los buenos vecinos que reportan a la policía, a las comunidades, y no sé, se me abre la pregunta, bueno, y si nosotros también usamos esas estrategias, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nosotros usamos el silbato también? ¿Qué pasa si usamos el altavoz también para avisar? Y nada, bueno, eso, un poco como para ir pensando quizás esas otras formas de resistencia, porque creo que estos tiempos merecen también como estrategias creativas, ¿no? Y creo que ahí podemos aprender de otros. Gracias, Meli. Bueno, muy, muy interesante. Creo que con esto se cierra un poco el capítulo yankee de la presentación. Yo creo que hay una cosa que hablamos la vez pasada. Lo que acaban de contar Diego y Meli es un poco la materialización de la película Una batalla tras otra. Con Diego vimos la escena más setentista, ¿no? Black Power, que vemos en la película, y con Meli acabamos de escuchar la historia del Sensei. Así que si no la vieron, se quedan afuera, es culpa de ustedes. Nosotros ya lo avisamos. Ahora, la idea era que hable un compañero también que anda por acá, que acaba de llegar, que se llama Juan Elman, que acaba de llegar de Chile. Está mudándose y por eso estaba esperando un mueble y por eso acaba de llegar. No sé si... Creo que Lu estuvo ahí poniéndolo un poco en... Lu también viene de Chile. Queríamos salir un poco de Estados Unidos y ir un poco ahora acá a ver qué estaba pasando, pero... Vení. Pero también lo que abrió Meli, a mí me parece que puede ser interesante mencionar a Maren, que es un compañero brasilero que vive acá, de Refugio Latinoamericano, un medio de migrantes acá en Buenos Aires que abrió hace poco, que forma parte también del equipo de investigación política. Venimos pensando, como decía Meli, cómo estas cosas pueden también empezar a plasmarse acá. De hecho, Maren, que se llama Mario, pero que dice que en Brasil los Mario son objeto de joda, entonces se cambió para Maren. Pero estaba por hacer una propuesta que tiene que ver un poco con esto. Si querés después contarla brevemente, estaría bueno, porque es un momento para compartir también hipótesis concretas. Y también está Manu Levin, que es un compañero llegado de Madrid hace pocos días, y que no sé cómo le resuena todo esto, porque estamos en el capítulo internacional. También está Lida Díaz, que viene de Barcelona, pero me dijo que no quería hablar. Pero digo, para el capítulo internacional estamos ahora, después ya nos vamos a meter con algo más. Juan, bueno, te conté un poco, Lu, en qué estamos. No sé, venís de Chile. ¿Qué tenemos para pensar desde acá con lo que pasó en Chile en una clave que no sea garrón? Bueno, lo de garrón no sé. Hola. Hola. Sí, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Yo
Acabo de llegar, o sea, vengo de mudarme, así que téngame un poquito de paciencia. A ver, un gusto estar acá. Yo creo que hay como 3 caminos que podemos tomar, ustedes me dicen y le damos, digamos, o podemos hacer como algo picadito de cada uno. Digo, la primera es como leer el triunfo de Kast, digamos, en el marco de un Chile muy revuelto, digamos, y si lo interpretamos como un giro a la derecha o simplemente como una suerte de reacción contra el oficialismo, esta idea del péndulo chileno que se usa mucho allá, y leer un poco, o sea, qué tipo de derecha representa Kast. Esa es como una opción que podemos tomar. La otra es pensar un poco el fracaso del Frente Amplio, ¿no? Digamos, pensar un poco a la luz del experimento del Frente de Todos acá, un poco ya viendo lo que está pasando con Lula, con Petro, cómo leer el fracaso en el sentido de lo que ellos se habían también trazado, ¿no? Sí, perdón, grito un poco más. Digo, ¿cómo leer el fracaso del Frente Amplio? Digo, fracaso, más allá de la evaluación que uno pueda tener, fracaso en torno a las expectativas que ellos habían fijado. Y la tercera, un poco dialogando con lo de Meli recién, es cómo leer acá en el escenario regional, digamos, ¿no? O sea, qué tipo de rol uno puede esperar. Yo sobre la tercera tengo poco para decir porque se sabe muy poco de el armado internacional de Kast. Sí se sabe, lo ha dicho en los últimos días, que él apoyaría, por ejemplo, una intervención armada en Venezuela. Si a eso se le suma, digamos, el componente, o sea, lo que pesa la migración venezolana en la coyuntura chilena, ahí, digamos, hay algo para pensar en Venezuela. Por lo demás, sabemos poco. Ustedes me dicen qué ruta tomamos, pero podemos quizás hacer como un picadito. ¿Cuál les interesa más? Así mientras yo voy pensando un poco. Lo que a vos te parezca, no tanto contar qué pasa en Sí. Chile, sino que a vos te parezca que pueda ser interesante para pensar acá, más bien. ¿Qué nos puede servir acá para pensar el momento en el que estamos también nosotros? A ver, a mí hay algo que vengo pensando mucho con el tema del Frente Amplio, que es como el tema de la, lo voy a decir así, la oligarquización de la izquierda, digamos, ¿no? En este sentido. Para mí el caso chileno es un caso del Frente Amplio, de Boric y la gente que llegó con él. Frente Amplio y quizás una parte del Partido Comunista también, o sea, la parte que compartió ruta con Boric, pienso sobre todo en Camila Vallejo como un rostro de ese momento, y cómo en un tiempo muy cercano estos chicos pasaron de encabezar y de dirigir también una movilización muy fuerte a nivel estudiantil a estar controlando el Estado en tiempo récord, digamos, ¿no? Cosa que, digo, es un caso interesante porque en general en el resto de las izquierdas, pienso en el caso de Petro, en el caso de Lula, hay una marcha mucho más larga. Entonces, esto es interesante porque es como en muy poco tiempo estos pibes cambian radicalmente de vida. Y subrayo eso porque algo que yo en lo que pensé mucho en este año acá, en Chile, perdón, es en cómo gente que hace 2-3 años tenía como una vida como mucho más modesta, o sea, pero digo, una subjetividad anclada en una movilización que llevaba varios años y que con el estallido también cambió, por más que en el estallido los protagonistas no eran estos chicos, digamos, estaban viendo de qué manera capitalizarlo o cómo aparecer ahí en ese contexto que fue mucho más improvisto y mucho más popular, digamos, porque fue una cosa más de clase media-baja, y de cómo en la experiencia de la llegada del Estado les cambió la materialidad completamente y cómo de alguna manera su acción política también a partir de eso, digamos, ¿se entiende? En varios niveles. Por eso yo digo oligarquización, digamos, por cómo realmente les cambió las condiciones de vida. Y creo que eso me parece que es interesante para pensarlo en el marco de otros procesos de América Latina, de cómo lo llega, es una discusión histórica, ¿no? O sea, yo lo estoy tomando como de esta parte muy, muy chiquita. Y este año, justo estaba leyendo, mientras estaba como pensando esto y discutiendo eso con compañeros allá, estaba leyendo Regreso a Reims, ¿no? El libro de Eribon, que nada, es un libro sobre otra cosa, que es sobre cómo él vuelve al distrito obrero en el cual vivían sus padres y cómo, digamos, él siendo gay, bueno, en un momento él
reflexiona sobre cómo la izquierda socialista, la izquierda ay, boludo, ¿cómo se llama el de los 80, el socialista que entró y giró? El anterior Hollande, el tipo de los 80 que ganó. Mitterrand, ahí está, Mitterrand. Perdón, hablo más fuerte, perdón. De Mitterrand, o sea, el tipo dice, o sea, reflexiona acerca de estos chicos de su edad que formaron parte del Mayo francés y entraron al Estado, ¿no? Y el tipo se acordaba de cómo su padre, un obrero, los veía a estos chicos y decía, en 20 años estos tipos van a ser notarios. Y Eribon dice, no se convirtieron en notarios, pero sí en notables. O sea, todos estos tipos entraron al Estado, se educaron en las mejores escuelas de París y básicamente su punto de vista, su manera de estar en el mundo y de pensar el mundo cambió radicalmente. En 20 años. Yo estaba leyendo eso ahí y decía, puta, esto es igual a estos chicos en tiempo récord. Capaz suena muy crítico. Estos chicos, yo de alguna manera también formé parte de ese espacio, pero después te puedo decir cómo de alguna manera esa experiencia de entrar al Estado y empezar a cobrar. Chile además es un país que, si vos lo comparás con el resto de América Latina, tiene sueldos muy altos, ¿no? Entonces son chicos que empiezan a ganar, porque además, en general están, o sea, muchos de ellos están como emparejados, entonces son unidades familiares y empiezan a ganar $10.000, digamos, ¿no? Y un poco la manera que ellos tienen de pensar la política está completamente atravesada por ese cambio material. Y no sé a dónde voy con esto, pero digamos, es lo que más me estuve preguntando en este año. Es decir, hay algo ahí para pensar, más allá de todo lo que se puede discutir acerca de, qué sé yo, los programas, la gobernabilidad. Te puedo decir otra idea cortita, capaz para salir un poco del tema de la guita. Una manera de comparar el proceso de Chile con el proceso de Colombia, que son procesos parecidos, porque llegan izquierdas, por más de que Petro tenía más trayectoria, son izquierdas relativamente nuevas, en el sentido que reemplazan a las coaliciones de centro-izquierda tradicionales, ¿no? Y llegan con mucha expectativa, y llegan después de procesos de movilización, digamos, que esa es la clave de García Linera. García Linera decía, hace unos años, hay dos maneras de entrarle, digamos, hay dos maneras de dividir la izquierda regional. Los de antaño, digamos, y los nuevos que llegan después de movilizaciones. El estallido de Colombia y el estallido de Chile, digamos, ¿no? De Perú, bueno, había sido Castillo, pero bueno, pasaron cosas. A ver, ¿cuál me parece que es una diferencia interesante para pensar? Y ya con esto cierro y por favor, y me callo. Que es la cuestión del orden. O sea, la sensación que yo tengo con eso es que en los dos casos, el caso de Boric y el caso de Petro, ellos llegan al poder identificando un orden que había sido impugnado por las calles y que estaba caduco. O sea, la manera del sistema político ya no funcionaba. O sea, el sistema político y la relación con el sistema económico y demás ya estaba quebrado, digamos. Lo digo rápido. Petro, con todas las dificultades, con todos los problemas ya de índole casi del orden personal, digamos, psicológico, narcisista, que esto da para otra discusión, el tipo dice, bueno, voy a tensar con ese orden. Primero arma una coalición, después, pero dice, voy a tensar. ¿Cuál es la manera? Bueno, intento armar una suerte de una base popular y tensar. Entonces voy y confronto y armo marchas y demás. El tipo tiene un piso que no es para nada cuestionable. No le alcanza para una segunda vuelta, pero no es nada cuestionable. La sensación que yo tengo en el caso chileno es que todos leyeron que el orden no funcionaba, pero, digamos, llegaron al poder y lo que hicieron fue se acomodaron, digamos, Estoy torciendo un poco porque también hubo un proceso constitucional, porque ellos apostaron mucho a ese proceso que fracasó. Pero, digamos, la sensación que uno tiene mirando esos 4 años es que los dos casos identificaron un orden que estaba caduco. Uno, con lo que sea, intentó tensionar, intentó de alguna manera romper con eso. El otro se acomodó pensando que de esa manera, con una coalición, podía de alguna manera armar algo. Y la sensación que uno tiene es que ese orden se lo llevó puesto. Dicho mal y pronto. Ojalá que se haya escuchado un poco más. Esas dos cosas pienso que capaz tienen cierta resonancia, capaz no, con lo que está pasando en el marco de las izquierdas regionales. Muy bien.
Bien, si hay alguien para hablar hasta ahora, levante la mano ahora, si no seguimos... ¿Sí? Vale, va. Dale. Bien. Sí, vení. Vení acá. ¿Todo bien? Acá. A ver si eso funciona bien. A ver. Hola. ¿Escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha al fondo? Levanta las manos. Sí, Bueno, sí. voy a ser breve porque tampoco estaba esperando hablar una vez más acá. Soy Marin, soy de Refugio Latinoamericano, que es el primer portal de noticias de periodismo de migraciones en la región. Y yendo de encuentro con la nota de Melissa, desde que se anunció la creación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones, en Refugio estamos muy preocupados con qué se va a pasar a partir de ese momento. Creemos que va a ser algo parecido con que ya se pasa en Estados Unidos, que son deportaciones, detenciones arbitrarias y sobre todo en la parte de fronteras. Entonces nuestra propuesta como refugio es hacer algún trabajo con el mapa de la policía para monitorear todo eso que puede llegar a venir. Porque hay una propuesta de una nueva policía que no sabemos si realmente va a suceder, pero seguro va a haber un cambio de los protocolos de la policía a partir de ahora con respecto a los migrantes, sobre todo los migrantes en situación de irregularidad. Entonces estamos muy preocupados con eso, con qué va a pasar en el año que viene, y queremos armar alguna cosa para estar ahí monitoreando y denunciar todo eso lo más rápido posible, porque se vienen momentos muy complicados para las personas migrantes, sobre todo ahora con Chile también, con un presidente de ultraderecha. Así que nada, eso quería comentar. Entonces, bueno, no estaba esperando hablar. Gracias, muchas gracias, buenas noches. ¿Querés hablar? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno. Muy breve, dale. Repito, agradecer primero, confesar que he perdido la cordura y he pensado seriamente por qué. Y Mario, en un momento me di cuenta que nunca había conocido la democracia. Y eso para mí fue grave. Yo tengo 70 años. Nunca conocí la democracia. Aquí se habla, para ser breve, de la segunda independencia. Hubo una primera. Ahora, mi dificultad para pensar provenía de algún lado. Y yo tenía que averiguar de qué se trataba. Y es que nací en un país colonizado. Y mi cultura está colonizada. Y de ahí mi dificultad para pensar y mi cordura. Entiendo que esta dificultad que yo tengo para pensar es la dificultad que veo afuera. Yo soy un militante, obviamente, de la izquierda, con mucho miedo, desde siempre. Siempre militando y siempre enfrentando. Lo último, extraordinario el artículo de la posdemocracia. Extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querés preguntarle a Beta? Sí. Bien, un poco pensando en cómo nos pensamos, de hecho acá como retomando un poco lo que decía el compañero. Hablaba Meli hoy que hablaba de los migrantes, bueno, un poco también acá lo escuchábamos. Hoy este año estuvimos pensando un poco cómo nos pensamos desde lo regional, desde el Gran Sur, como lo llamamos nosotros, también para no repetir esas frases ya masticadas, ¿no? Como el sur global, el norte global. Bueno, este año empezamos como a cuestionarnos esas cosas, ¿no? Porque no es que estamos solos tampoco en este mundo. Y en esta idea de repensarnos, pensábamos también un continente migrante como parte de cómo reordenamos y cómo nos plantamos frente al Gran Norte, ¿no? En esa búsqueda también estuvimos mirando revistas que tuvieran mirada crítica, que nos ayudaran a ver, bueno, de qué manera introducimos nuevas formas de pensar, de discusión y demás. Y ahí estaba Brecha, que es un semanario que de alguna manera dialoga también con el Gran Marcha,
que fue una publicación histórica de Uruguay. Y acá hoy está Betania de Brecha, que está por algún lado, que no la haya, viene Betania. Así que ahora la invitamos acá a pensar un poco también en esta clave, ¿no? Regional, pero también desde allá, desde Uruguay, cómo ven todo esto. Pensando en nuevos modos de pensarnos en este nuevo orden que atravesamos. ¿Está allá? Ah, bueno. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy acá con todos ustedes. Y bueno, un poco los compañeros de Crisis me devolvían una pregunta que nosotros les hacíamos cuando estuvieron en Montevideo hace un par de meses, que es ¿qué es hacer una revista política y cultural hoy? ¿No? Voy a tratar de ensayar algo por ahí. Creo que en parte es estar hoy acá, es que ustedes hayan estado allá hace un par de meses y que nos estemos pensando juntos, porque los espacios periodísticos que se hacen colectivamente desde la izquierda son bastante excepcionales, ¿no? Por lo menos en Uruguay, sin lugar a dudas, no abundan este tipo de espacios. Brecha es una cooperativa y bueno, como traían, recoge una tradición de un periodismo independiente que trata de ser crítico y que muchas veces termina ocupando un espacio más o menos marginal por eso. Entonces, bueno, poder estar pensando hoy en hacer una red de revistas, retomando también esa tradición que supieron tener las revistas políticas en su momento, ¿no? De no estar aisladas cada una en su país, sino mirando América Latina, pensando los procesos en clave regional. Me parece importante que estemos retomando eso ahora. Y que fue un poco, de alguna manera, azaroso, porque Brecha cumple este año 40 años. Y entonces nos pusimos un poco, o sea, de alguna manera llegamos a Crisis por pensar nuestra crisis, ¿no? Y nos pareció interesante hablar con esta revista amiga, con la que teníamos lazos también por periodistas en común, por una tradición común. Y bueno, y se terminó generando una nueva amistad muy linda que nos está haciendo pensar cosas como, bueno, cómo nos financiamos, qué periodismo tenemos que hacer hoy, ¿no? Que está siendo un contexto bastante desafiante. Obviamente el contexto de ustedes es muy particular y nosotros también desde allá estamos pensando mucho en las derechas y en la ultraderecha y en esta cosa premonitoria que puede haber acá, ¿no? Para nuestro país y qué errores no deberíamos cometer. Pero también tenemos que pensar las izquierdas. En Uruguay, en esto que yo les decía, que los medios de izquierda que se hacen colectivamente, sin un dueño, son escasos y son espacios, incluso los medios de izquierda que existen, que todavía sobreviven y que son más o menos, se han vuelto más o menos hegemónicos, digamos, tienen cierto temor a discutir ciertas ideas, ¿no? Lo que estamos viendo es un periodismo homogéneo. Yo a veces digo un poco peleadoramente, ¿no? Para sacudir que estamos viendo notas que podrían ser escritas por inteligencia artificial, ¿no? Es como coberturas cotidianas que no nos aportan realmente pensamiento, no nos aportan crítica. Y en este momento nosotros tenemos un gobierno progresista, del Frente Amplio, y lo que estamos viendo es una dificultad para justamente ocupar el lugar de la crítica a la izquierda, del exigir de alguna manera que un gobierno que tiene la tradición que tiene el Frente Amplio
esté dando otras discusiones y esté proponiendo otro tipo de gobierno, ¿no? Es un gobierno que no se anima a decir genocidio para nombrar lo que está pasando en Palestina, que acaba de despedir a más de 40 trabajadores de una radio que tenía el sector del presidente de la República, y que lo está vendiendo, está intentando vendérselo al ex canciller de Milei, en un país que tiene una concentración mediática muy importante y donde los medios de izquierda escasean. Es un gobierno que quiere cerrar toda posibilidad de discutir que se grave al 1% más rico de la población. Entonces, ¿qué es hacer desde Uruguay hoy? ¿Qué es hacer una revista, lo que ustedes le llamarían una revista? Nosotros hablamos de semanario porque tenemos esa periodicidad y esa tradición también. ¿Qué es hacer hoy una revista política desde Uruguay y desde la izquierda? Es criticar eso, ¿no? Es poder ocupar ese espacio que es incómodo, que es molesto, y que permite que los periodistas en Uruguay puedan seguir teniendo un espacio en donde digan, bueno, puedo investigar al poder, puedo analizar los procesos que se están dando sobre crimen organizado, narcotráfico, exclusión, tantas cosas, ¿no?, que están pasando en nuestra región. Entonces, un poco eso, celebrar esta oportunidad que nos dio la crisis que estamos atravesando de empezar a pensar estas cosas más en colectivo y no en espacios tan cerrados o tan pequeños que cuesta tanto sostener. Ayer no llegamos ni siquiera a conversar después, pero poder haber estado en la actividad del mapa de la policía que hicieron con varios colectivos, para mí fue realmente una fuente de inspiración de cosas que podemos hacer allá. Entonces, de alguna manera creo que en estos meses de contactos y de pensar juntos ya hemos sacado como varias cosas nuevas de qué sería o qué querríamos que sean nuestras revistas hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Beta. Nosotros estuvimos, como decía Beta, en Montevideo hace poco, y la verdad que fue un intercambio muy interesante con Brecha. Bueno, ustedes saben que Crisis fue dirigida durante su primera época por Eduardo Galeano, gran uruguayo, que además después estuvo en Marcha, que es un poco también la fuente de Brecha, así que es una tradición del periodismo crítico uruguayo que para nosotros, la verdad que no los conocíamos y a partir de una invitación que nos hicieron este año fue muy interesante ir, fuimos varios de nosotros y nosotras, por eso hoy Beta vino para acá también y la verdad que para nosotros es un intercambio fundamental con este proyecto que contaba Nati, que va a ser bien interesante, de una red de revistas del Gran Sur. Y además está el número aniversario de los 40 años de Brecha, que sacaron hace poco. Nosotros lo difundimos también en nuestro newsletter, pero está acá. Hay algunos ejemplares y se los recomendamos muchísimo. Son varias entrevistas sobre precisamente cómo pensar la crisis hoy. Así que muchas gracias, Beta, por venir y muy interesante. Yo diría ir cerrando el primer aspecto, no sé si el primer bloque, ya vamos a la segunda parte. Si alguien más quiere decir algo ahora, corto, una intervención, no sé si Manu, si alguien, o pasamos para la segunda parte de la actividad. ¿Manu? ¿No? Como quieras. Mejor. Es difícil salirse de Estados Unidos, de todos modos. Vamos al plano de las imágenes. En la revista
tanto las fotografías como las ilustraciones no acompañan a los textos escritos, sino que tienen un peso político específico. Tenemos 2 grandes editores de fotografía y de ilustraciones, y esta vez convocamos, o ellos convocaron, digamos, a 4 fotógrafos y fotógrafas: Matías Baglietto, Martín Cosarini, Germán Romeo Pena y Antonio Becerra, que hicieron una intervención especial, digamos, que están haciendo ellos, pero que a la vez fue especial para este número de la revista, y que es el que acompaña las primeras notas, lo que nosotros llamamos el dossier. Son notas que tienen una semejanza, una línea analítica en común. Y está con nosotros Martín Cosarini, que amablemente se vino de Tigre. Es parte de los fotógrafos que participaron de esta intervención, de esta operación. ¿Cómo está la barra de fotógrafos? ¿Cómo está? Es la barra de Jazmín Tesone. Bueno, acá está. Hola, buenas noches. Saludo a la barra. Es muy corporativista el gremio. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué digo? ¿Qué cuento? Sí, ya estoy bien. No sé. ¿Cómo era, Has? Una idea. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Ahí está. ¿Esa va? Porque somos anticapitalistas, sobre todo. Pero ¿Cómo hicieron? O sea, ¿qué tipo de intervención, condiciones de intervención están pensando? Bien. Yo diría, bueno, somos 4, no somos un colectivo en el sentido de que nos juntamos para cranear y firmar como colectivo, sino que somos colegas que compartimos la calle y tenemos afinidad política, discutimos. Y siempre hay debate, ¿no? ¿Qué foto es la que hace falta en este momento, en todos los momentos? ¿Qué fotos son las que hacen falta? Y creo que fue apareciendo como algo que nos unía un poco a todos, que es que nos gusta hacer imágenes irreverentes, que falten el respeto, que sean un poco todo mal. Y creo que por ahí eso coincidió con que en este momento en particular, ahora hablo por mí, pero creo que es algo que pensamos todos, que es muy difícil hacer esa foto hoy, una foto irreverente, desde el fotoperiodismo duro. Difícil porque, desde mi perspectiva, esa foto sería la foto de la burguesía. Y sacarle fotos a la burguesía es muy difícil. O sea, el poder, ¿no? A los tipos que están decidiendo, que están vendiendo el país. Más allá de sacarle a un funcionario en una conferencia, digo, las personas que están detrás de esas personas, es muy difícil fotografiarlas y que encima esas fotografías relaten o editorialicen ese problema, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si no está esa foto, por ahí la podemos construir desde lo simbólico, desde lo metafórico, que tenga humor, que tenga algo de ironía. Y bueno, ya incluso antes de que gane Milei, hicimos esa primera foto de la Estatua de la Libertad, que es real, que para mí es un flash. Es una réplica de la Estatua de la Libertad que está en General Rodríguez. Y fuimos ahí, y ese día Clarín saca la tapa de Trump dándose la mano con Milei y diciendo, bueno, más o menos vuelven las relaciones carnales. Y ahí empezó ese ruidito y bueno, después Mickey apareció como, bueno, un gran personaje de la colonización cultural, ideológica, política, desde el norte hacia abajo y globalmente, y dijimos, bueno, hagamos cosas. Y después sí, y esto me parece importante, es Mickey pervirtiendo instituciones y personajes políticos argentinos, digamos, ¿no? Que dialogue ese personaje con la realidad política de acá. De hecho, hay una breve anécdota muy interesante, que quisimos hacer una foto con Mickey en la CGT y casi nos cagan a tropa. Sabíamos, obviamente, que era muy provocador y difícil, pero un poco la idea era eso, ¿no? O sea, poner en Mickey en un lugar que la picantee y conseguir una imagen que haga un poco de ruido, digamos, ¿no? Queremos seguirla. Ahora estamos juntando guita, si quieren poner, para poner a Mickey en el glaciar Perito Moreno, ¿no? Porque mirándolo así como, casi es mío. Así que sí. Y nada, nos compramos una máscara de Trump también. Y bueno, haremos cosas. Gracias a ustedes, gracias.
Bueno, vamos a convocar a otra compañera del colectivo editorial Crisis, que es Gilda Izurieta. Gilda escribió una nota importante para nosotros en este número que tiene que ver con la fuertísima, digamos, reducción de la planta estatal, la intervención sobre áreas completas del Estado. Y bueno, ahora nos va a contar por qué hizo eso. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por venir. Está buenísimo ver a tanta gente acá con el calor que hace y a esta altura del año que hay tantos eventos, así que nada, gracias. Sí, me pareció, además de interesante, de como esta cuestión que tiene el fin de año de un recomenzar de algún modo o de terminar una cosa y empezar la otra y aprovechar a ver en esta mitad del gobierno de Milei qué podíamos ver en un raconto que hice en esa nota con respecto a cómo intentaron hacer esta destrucción del Estado desde adentro que propuso Milei desde el principio. Bueno, ya van a leer la nota, ¿no? Pero un poco es eso y la idea en algún sentido era como, bueno, ver de qué forma se estuvieron manejando, no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino sus movimientos en el Poder Legislativo. Y bueno, ahí lo que empezó a aparecer es como una idea de analogía del juego, porque si prestaron atención alguna vez al ejercicio legislativo, es bastante parecido a un juego, hay un reglamento que todos deberían cumplir, pero también depende mucho de la audacia política de quienes están jugando ese juego y algunas imaginaciones políticas y usar el reglamento a su favor. Bueno, hay como todo ese movimiento. Bueno, además de una cosa descriptiva, también la idea era pensar qué aprendieron ellos en estos 2 años, que la verdad que se manejaron de una manera bastante torpe, ¿no? Me pareció ahí que había como una debilidad de ellos, que es la falta de diálogo y que el Poder Legislativo era el único que le estaba pudiendo hacer un tire y afloje un poco interesante. Sobre todo en el 2025, pero empezando en el 2024, donde hubo el primer cagadón legislativo, que fue la Ley Bases, que de eso fue muy difícil volver atrás, por más que hubo algunos intentos, se hizo muy cuesta arriba porque el primer permiso, ese cheque en blanco que le dieron al principio, fue muy grave. Y me parece que ahí la forma que ellos tuvieron digo, el gobierno, ¿no? de aprobar esto, es como una especie de shock que hicieron al principio, de aprobarlo rápido. Y me parece que algo que también se estuvo proponiendo acá, que es como, bueno, tomar las experiencias que tenemos y empezar a usarlas a nuestro favor, ¿no? Si ellos están queriendo hacer de vuelta lo mismo con, por ejemplo, la ley de presupuesto, que hoy salió un dictamen en senadores, se va a tratar la semana que viene y la otra semana ya se votan diputados, como que la idea es un poco hacerlo rápido para que salga. Bueno, eso, empezar a pensar en qué podemos hacer nosotros, qué pueden hacer las personas que nos representan ahí adentro, o más o menos nos representan, y qué se les puede pedir y qué no. Eso por el lado de la nota. Después, me parece como atinado, y no porque lo hayamos planteado nosotros, pero sí porque me pareció interesante en los momentos en los que se dio esto de plantear la posdemocracia, que empezar a pensar si nosotros podemos realmente cuestionarnos la forma en la que ejercemos la democracia, ¿no? No solamente nuestros representantes, nuestros dirigentes o las personas que toman decisiones como nada, que tienen un voto en el Congreso, repensar también la democracia en lo más chiquito que se puede pensar, ¿no? Como yo soy periodista y el lugar en donde habito es también un poco en los medios. Y yo me estoy sintiendo últimamente muy incómoda con mis semejantes, ¿no? Como de gente de mi edad que tiene más o menos 30 años, que ocupa lugares en donde puede dar discusiones. Y las discusiones, como digo, son incómodas porque son imperativas, porque, bueno, es como el tirapostismo que la verdad que no abre, ¿no? Y como me parece que estamos ante un momento que necesita imaginación política, que necesita ideas y que ninguna es descartable porque estamos un poco sin nada. Y esos espacios no solo no traen ideas nuevas, sino que obturan nuestras propias ideas, ¿no? Como es esto que digo y ya está, y como que uno, y no solo eso, sino que si no pensás como yo sos un boludo, porque yo estoy tirando la posta, y para no pecar de lo mismo que estoy criticando, también invitar un poco a pensar si eso es lo que nos representa, si esa es la forma en la que queremos discutir, porque tal vez no es, y tal vez tenemos que
buscar otros espacios que, digo, por fuera de esta burbuja que tenemos que está re buena y que abre el diálogo con todos, ver si podemos armar nuestros espacios, porque a veces como en el afán también de nosotros que somos colegas, algunos periodistas que hay acá también, en el afán de estar en esos lugares y ocupar esos lugares de centralidad, de tal streaming y tal streaming porque tienen mucha audiencia, caemos en la trampa de discusiones políticas que no nos representan, de todo rematarlo con un chiste, de traer la cosa más picante y honestamente me parece como... más allá de, no sé, me parece un poco hortiva tal vez, pero tal vez no es lo más divertido, pero no nos sirve porque aparte esa forma de discusión no marida bien con nuestras ideas, me parece que marida muy bien con las ideas de la ultraderecha, que son como frases que pegan y que son clipeables y qué sé yo, y me parece que lo nuestro no es por ahí, no le estoy regalando el espacio, pero me parece que honestamente no funciona bien una cosa con la otra. Así que nada, igual yo digo esto con siempre la invitación de que si alguien tiene una idea distinta sobre el tema, y hay un montón de periodistas acá que si quieren hablar sobre eso estaría buenísimo. Gracias, Gil. Bueno, en la revista tenemos una sección que se llama Testimonios. Es una sección particular porque quienes la escriben no pueden narrar en la nota, solamente pueden incluir testimonios de las personas que entrevistan. No pueden introducir los testimonios, no pueden concluir nada en la nota, no pueden incluir alguna hipótesis, nada, solamente hay testimonios. Y solemos utilizarla para problemas candentes en los que no queremos opinar, que no queremos que quien lo escribe diga nada, solamente que edite, lo cual no es poco, porque uno hace entrevistas de 1 hora y media, 40 minutos, y después el segmento de cada entrevistado es acotado, con lo cual uno tiene una participación importante. Hace como 2 meses un compañero que está por acá, Seba Dimitri, planteó algo muy importante que dijo: yo quiero armar un testimonio, así lo solemos decir, sobre el éxodo, sobre algo que detecté, porque formé parte de una militancia territorial, y es un éxodo masivo de militantes de mi generación, de distintas organizaciones del campo popular. Bueno, obviamente un poco nos atemorizó, digamos, el problema que traía Seba, cómo tratarlo, digamos, cómo hacer para que no suene una mirada moral o exterior, de qué se trataba. Y terminó armándose una nota que es para mí muy compleja en el mejor sentido, digamos, no por complicada, sino porque realmente toca puntos muy, muy intensos que nos atañe a todos aquellos que apostamos por la militancia de izquierdas, nacional y popular. Y acá está Seba, que tiene la tarea de, esta vez sí, poder opinar, o más bien tratar de analizar de qué se trata ese éxodo militante, en qué está, digamos, desde su investigación, la militancia territorial hoy en la Argentina, por lo menos la que él conoce. Bueno, hola, buenas noches. Sí, la propuesta fue un poco... ¿Se escucha? Sí. La propuesta surge un poco de una experiencia compartida con varios compañeros y compañeras de distintas tradiciones de la militancia organizada, alrededor de esta cosa que yo identifico, no yo, como varios intuyo, siento, y también como de alguna manera tengo cierto grado de seguridad que intuimos, que empezó a pasar que muchos compañeros y compañeras que militaban 24/7 en sus organizaciones políticas empezaron a irse poco a poco de las orgas. Más o menos a partir del 2019, que empezó a suceder, y supongo que cualquiera que esté acá puede dar cuenta de que tiene algún cercano o cercana que militaba de manera muy intensa en su organización, de manera muy orgánica, y nada, pasó algo, ¿no? Entonces la pregunta era un poco, bueno, yo tengo tantos cercanos y cercanas que se identificaran como quemados, de alguna manera, decían como, bueno, yo sentía que en las conversaciones surgía mucho esta idea, esta noción, más que idea, ¿no? Que bueno, me quemé, me fui. Pero como que esa idea de me quemé, como que cerraba un poco la discusión, ¿no? Para ver que, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te quemaste? Tipo, ¿te quemaste vos? ¿Pasó algo en tu vida?
es por alguna lógica de la organización política donde militabas, se dio algo en singular que hizo que te quemaras. Y en esas conversaciones lo que fue sucediendo, estoy hablando de conversaciones que trascienden un poco la instancia de los testimonios en particular, ¿no? Que fueron 5 personas que dieron testimonio. En esas conversaciones sucedían muchos argumentos que iban, o emergían, mejor dicho, muchos argumentos que iban, o que mejor dicho, cargaban las tintas sobre la responsabilidad de la organización donde militaban, ¿no es cierto? Y menos lo hacían sobre una reflexión propia, de decir, bueno, ¿qué pasó con mi relación con el tiempo, con mis prioridades y con mi deseo, ¿no? Porque capaz que hubo algo ahí que se trastocó. Entonces muchas veces aparecía algunas cositas que decían, eran, por ejemplo, porque la orga era muy piramidal, porque se escondían debates debajo de la alfombra, porque se burocratizaron algunas lógicas militantes, porque lo di todo y ahora quiero un poco de tiempo para mí, porque se le dedicaba mucho tiempo a construir aparato y cada vez menos a ciertas construcciones claves, ¿no? Eso, aparecían muchos motivos, pero la mayoría era más cargar las tintas sobre la orga, más que ver algo ahí. En uno de los testimonios aparece sin duda algo de una crítica fuerte a esta relación con el tiempo, ¿no? Dice como que en algún momento esa dinámica o lógica de la organización de darlo todo, de entregar el cuerpo 24/7, estar para todas las actividades, reunionismo full time, etcétera, etcétera, bueno, se empezó a trastocar y empecé a querer dedicarle más tiempo de mi vida a otras cosas que, bueno, no sé, quería hacer, qué sé yo. Entonces ahí lo que emergía, más que descargar como medio de moralizar la discusión o el debate, era ver, bueno, entonces está pasando algo que va más allá de la orga, que está dando cuenta de que hay un cambio en cómo nos relacionamos con los procesos colectivos que requieren de una temporalidad distinta, una espera distinta, de eso, que no nos ponen tan en el centro a uno mismo, ¿no es cierto? Qué sé yo, el otro día, por ejemplo, un amigo que quiero mucho y que no tiene mucha relación con el mundo de la militancia organizada, me decía, anteayer me decían, le comentaba que salía esta nota y charlamos sobre eso y me decía, es que hay tantas cosas para hacer que es difícil dar el tiempo a otro, me decía, ¿no? Qué sé yo, y me dejó como pensando eso que me tiró. Después también hay una crítica que se puede leer entre líneas en los testimonios, que tiene que ver más con ciertos procesos políticos. Por ejemplo, los modos, al menos lo que emergía en los testimonios, ¿no? Lo que emergió en los testimonios, perdón. Que tenía que ver con los modos en que se dieron algunas discusiones en relación a cómo había que vincularse con el kirchnerismo en determinada etapa, por ejemplo, ¿no? Situaciones que daban cuenta las personas que entrevisté en su momento. Y a mí me parece bueno ahí pensar esas críticas, porque creo que si esa crítica tiene que ver más con los procesos y no con los espacios, no con las identidades, porque ahí me parece que se clausura rápidamente la potencia de la discusión. Es un problema si discutimos sobre las identidades, se cargan muchas cosas, está embestida de muchas cosas, la identidad, mucha emocionalidad, mucho afecto, mucha responsabilidad, mucho tiempo, mucha entrega, entonces me parecía bien como llevar un poco la discusión o abrirla a la crítica de los procesos que se dieron algunas organizaciones con su vínculo con el kirchnerismo y qué pasó con eso en ciertos militantes que dijeron, che, no, esto ya estamos dando vueltas hace muchos años sobre esta discusión y no me representa tanto o no la veo yo por ahí, etcétera. Y ahí lo que quería traer para cerrar, unas cositas más. Una es el rol de la crítica en ese sentido, ¿no? Que me parece que tiene que ver más, no tanto con una... Porque estuvimos charlando bastante en el colectivo alrededor de la crítica este último tiempo. Y quería traer esta idea de que ver si podemos pensar que la crítica no tiene tanto, o mejor dicho, tiene menos que ver con una capacidad de antagonizar para con el objeto de la crítica en sí, y más con una intención de buscar refundar la potencia de aquello que estamos criticando, ¿no? Porque por algo lo estamos criticando, no porque lo queremos bastardear y destruir, sino porque vemos en aquel objeto, en este caso la organización política, las organizaciones políticas, a las que muchos que dieron testimonio le hacen una crítica, ven una potencia ahí y han querido o quieren, aún hoy en presente, que eso
busque algún horizonte de posibilidad donde se pueda expandir más aquello que dio, ¿no? Un testimonio que me gustó mucho la imagen que construyó, dice en un momento, en un momento yo estuve con compañeros haciendo un boquete para tomar una casa en el conurbano bonaerense para solucionar el problema habitacional de un montón de familias, y ahí construimos un espacio cultural. Lo estoy expandiendo, el testimonio no dice todo esto, estoy expandiendo el relato que recuerdo. Y construimos allí un espacio cultural que después se transformó en una escuela, en un taller de formación de oficios para jóvenes del conurbano, en la zona sur, en Avellaneda. Y luego de eso, años después, me encontré llenando planillas y estando en un Excel permanentemente, viendo cómo teníamos que cargar las afiliaciones para construir el partido, y estuve durante 4 años en esa, qué sé yo. Está bien, o sea, fuerzo los polos de la idea que traía esta persona que entrevistaba, pero como un ejemplo de lo que muchas personas se veían que aparecía, de lo que se veía que aparecían muchos relatos, ¿no? Como una pérdida de la mística, ¿no? Ahí el título es En busca de la mística perdida, en algún sentido. Qué sé yo, no sé, yo considero que lo hablamos bastante también, ¿no? En este dossier en particular, pero en general en el colectivo, que capaz que el mileísmo, la ultraderecha, como querramos llamarlo y como nos haga sentido mencionarlo, nos corrió demasiado tanto los límites de lo que pareciera ser posible realizar o no, ¿no? Y quizás asumimos prontamente cierta imposibilidad para realizar o llevar adelante acciones más radicales que deslegitimen este capitalismo desastroso. Y sería bueno, quizá, pensar a estos espacios de militancia no tanto, porque son necesarios que se piense así, pero no exclusivamente como lugares de amparo, que es necesario, sino más bien también como espacios que vuelvan a conspirar para reconstruir esa mística que necesita, pienso, todo proceso organizativo, revolucionario, sobre todo para abandonar esta idea que parece volver a estar muy en boga, que es la de delegarlo todo, ¿no? Hasta ahí. ¿Ya vamos? Bueno, estamos llegando a los últimos cosos. Ya acá me dice Alejo que... No sé si alguien más quiere plantear algo. Ahora tenemos un cierre pensado para hacer una invitación concreta, para hacerles un proyecto que vamos a lanzar ahora muy pronto. Pero el debate, digamos, estaría ahora cerrándose. Si quieren, compañero, venga. Les pedimos que sean cortos, a ver si alguien más quiere plantear algo, y pasamos al cierre. ¿Me puedo parar? ¿Quedar parado mejor? Sí. Hola, ¿se escucha bien? Yo soy de La Plata, me trajo un amigo y la verdad es que estoy sorprendido por la falta de relación con la realidad que veo acá. Primero me gustaría contestar algunas preguntas. Argentina no hay problema en expulsar a los inmigrantes. Perdón. No tiene problema en expulsar inmigrantes. Tiene una ley a favor. Hasta que cambie la ley hay derechos garantizados. Yo no vi nada raro. Me parece traspolar Nueva York a la Argentina cuando hay chicos durmiendo en la calle. Me parece estamos en la boludez y mi ley no va a coger. No estamos hablando de lo real. Me parece a mí, veo que son todos amigos y además les digo una cosa, me da vergüenza que la gente que pudo estudiar y leer no esté pensando en la gente débil, en los jubilados, en los discapacitados, en los pobres, y estén pensando en gente de Nueva York que toca el pito, que además les digo, tocar un pito para tener una parapolicía, para que nos avise cuando venga la policía, no sirve de nada, hay una ley que cumplir, no hay que ser débiles y ir a las sombras a tocar el timbre, el pito como si fuéramos ratas. Hay derechos que tienen que cumplir y mi ley está incumpliendo. No hay nada más civilizado que tocar un chifle en Nueva York. Es una falta de respeto, chicos, ustedes estudiaron. Después, todos los que hablaron me parecieron mal, todo lo que dijeron me parece que no tiene una relación con la realidad. No es que esté mal en sí, sino que la realidad nos convoca a estar mucho más maduros y a usar lo que estudiamos y los privilegios que tenemos de haber comido y estudiado. Es una falta de respeto que encima... ¿Acá estuvo Eduardo Galeano? Por favor, un tipo que se jugaba, no le interesaba vender una revista.
Hay que solucionar los problemas del mundo, no vender una revista y tomar una cerveza. No, hay que estar serio. No hay listo, dale. Estoy hablando, pero además porque quiero ser crítico. Listo, dale. Quiero Rápido, ser dale. crítico con todos los que están de buen humor conversando de la crisis. La crisis es fea. Hay que estar enojados con la crisis, con la policía, con Milei. No es cuestión de... Los valoro porque tengo amigos como ustedes. Me parece que es una situación para pensar los que tuvimos el privilegio de estudiar y solucionar los problemas de la gente que no puede escuchar ni accionar. Muchas gracias. Bueno. El famoso tiraposta que decían antes. Bueno, sí. ¿Alguien más quiere plantear algo? ¿Alguien más quiere plantear algo sobre lo que estábamos charlando? ¿O vamos cerrando? No. Dale, rápido. Hola, buenas noches. Yo soy Nicolás. Escribimos en el último número un texto sobre Chubut. Estuvimos allá investigando, pero no quiero centrarme en eso. Les invito a que lean. De hecho, en general no agarro el micrófono, pero bueno, finalmente sale en la revista y los que vienen acá conocen bien la revista, así que vale la pena. Me quería centrar más bien en el apartado, la crítica de textos, y en un aporte que hice ahí de un libro de Javier Trímboli, que se llama El virus de lo absoluto. Es el último libro de Javier, que murió, y que fue un profesor de historia capo. Y me gusta esa idea. Hay algo con la intervención de recién que yo creo que resuena un poco, porque veo en el compañero que tomó la palabra como una especie de ardor, ¿no? Y un poco de culpa también, que creo que tiene que ver con un fuego, con algo que arde, con algo que necesitamos, ese desenfado con el que interviene el compañero. Me parece que habla de lo que no podemos hacer. Y Trímboli tenía una idea muy buena. Compren el libro, está bueno. El virus de lo absoluto viene de una idea de Murena, un intelectual un poco olvidado, un ensayista, que él habla de que los poetas tienen ese virus, el virus del absoluto, que les permite ver cosas donde no todos las ven, ¿no? Y de esa lucidez necesitamos, sobre todo, y esta es la idea de Javier, que me gusta mucho, que es para recuperar la peligrosidad de lo que hacemos. Y entiendo el enojo de estar disfrutando una birra entre compañeros, pero me parece que es no ver, digamos, nublarse con lo inmediato, ¿no? Con las necesidades básicas y cotidianas, que las tenemos que resolver, por supuesto, pero que no son todo, si es que realmente queremos cambiar la forma de vivir, digamos, ¿no? Que es lo que mueve a cualquier persona que no se siente contenido, no coincide con esa opinión tan corriente de que el capitalismo finalmente es la mejor forma de vivir. Una certeza que quizás pueden tener las personas que piensen a la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Y comprendamos que es un momentito solamente en la historia de nuestra especie. Pero claro, bueno, se nos nubla cuando nos agotamos en lo inmediato. Así que solamente quería recuperar también, porque a veces nos queda fuera de la planificación, ese segmento de la revista, que es una invitación también a quienes estén acá a mandar una propuesta para hacer ese tipo de crítica de libros, que insisto, cierro con esto, no la quiero hacer larga además, pero creo que hay ideas que fueron saliendo. Una es la idea de la crítica, y que la crítica sea algo útil, ¿no? No una cosa de frotarnos ¿no? mutuamente y esa cosa complaciente. Y otra, creo, y acá retomo lo de Chubut y las veces que estamos yendo a lugares lejos de AMBA, que es la necesidad de construir una perspectiva policentrada, digamos, ¿no? No ambacéntrica en Argentina, no eurocéntrica en el mundo, ¿no? Tratar de construir perspectivas que hablen desde los territorios, con las verdades que hay ahí,
y también con lo que necesitamos inventar, que probablemente no está en ningún lado, sino en la capacidad asociativa de la gente. Eso nomás. Gracias, Nico. Bueno, yo vamos cerrando porque ya se nos está haciendo re tarde y queríamos presentarles un proyecto que estamos preparando junto con los compañeros y las compañeras del CELS y con los compañeros y las compañeras de Edipo, del equipo de investigación política, desde la revista Crisis, en una alianza que venimos trabajando hace un par de meses ya. Y la idea sería dejarlo planteado acá como una especie de invitación concreta a involucrarse en un proyecto que yo creo que el año que viene va a ser una bomba, simple y llanamente. Le pido al compañero que... Ahí está. Yo simplemente voy a leer algo que es un poco la inspiración que nos lleva a hacer esto. Este es una publicación que apareció en una revista de Evita Montonera en el año 76. Volvemos a esos momentos para inspirarnos hoy. Y esto es escrito por Rodolfo Walsh, quien en ese momento estaba construyendo una cosa que se llamaba ANCLA, Agencia de Noticias Clandestina. Lo leo rápido porque me parece bien inspirador y después les comentamos de qué se trata. El mejor servicio de informaciones es el pueblo. Nuestro enemigo tiene sobre nosotros muchas ventajas, tiene armas y guita, tiene la prensa, el poder político y el económico, pero tiene también una gran desventaja. Necesita del pueblo para engrosar su ejército y su administración. Esto es lo que los hace tan vulnerables y lo que constituye nuestro poder, pues a medida que se desarrolla la lucha del pueblo, cientos de ojos y oídos comienzan a vigilarlos. Aramburu, Villar, Los Born, la fábrica de armas, Halcón, el Hércules y muchos otros fueron posibles porque compañeros como usted nos pasaron la información necesaria. Todos manejamos alguna información sobre el enemigo. El cana que vive en el barrio, la pinza que vimos, el plano de la comisaría o el cuartel donde hicimos la colimba, el matón del sindicato, la casa de un traidor del movimiento, el dueño de la fábrica donde trabajamos. Esta información tal vez en sí misma no sea muy importante o tal vez nos sirva para una acción militar espectacular. Pero para nosotros, por pequeño que sea cualquier dato, es útil. Porque lo unimos con otros datos y así vamos armando nuestra red de informaciones. Lo que no tiene utilidad hoy puede tenerlo mañana. Por eso lo que usted sabe es necesario. Quizás alguna vez usted quiso colaborar con nosotros sin saber qué podía hacer. Esta es una tarea sencilla pero importante y es una de las formas en que todos pueden aportar a la liberación de nuestra patria. Para hacernos llegar la información que posee, proceda así. En primer lugar, no la diga descuidadamente a todo el mundo, porque esto puede llegar a oídos del enemigo y hacer que éste se proteja. En segundo lugar, relaciónese en el barrio, en la fábrica o en su lugar de trabajo con los peronistas leales, los que lucharon y luchan por Perón, Eva Perón y el pueblo. A esos compañeros sí, páseles los datos que sin duda llegarán de alguna manera a nosotros. Compañero, usted tiene algo que aportar, no lo niegue. Es una publicación que apareció en el año 76 en Evita Montonera, es escrita por Rodolfo Walsh y es, como decía, una convocatoria hecha desde ANCLA. Obviamente tiene el lenguaje de los 70, habla en masculino, habla desde un sector muy claro que es el peronismo. Nosotros estamos pensando en cómo recuperar esta experiencia. Sentimos que en este momento Walsh y sus compañeros y compañeras se adelantaron a su época. Es una experiencia de construcción de una forma de poner en común la información que en ese momento era bastante improbable. Se manejaba con papelitos y nuestra sensación es que hoy tenemos desafíos similares, obviamente no iguales, pero que resuenan de alguna manera, y también tenemos quizás unas capacidades tecnológicas que nos habilitan a hacer esto que en su momento era una especie, como digo, de adelanto a su época. Así que estamos por lanzar una iniciativa que recupera esta idea y la idea es hoy un poco presentarla, va a estar pronto funcionando y la idea es invitarlos
para sumarse. Les dejo acá con Nati y con Marce, que lo van a contar mejor. Bien, ¿cómo seguir después de leer eso, además, no? Pero un poco pensando en el objetivo que tenemos, la idea, obvio, es que sea federal. Un poco notamos, registramos el vacío que dejaba Telam, pero más allá de Telam, lo que vemos cuando recorremos, cuando vamos a presentar la revista, cuando hacemos notas, es la necesidad, y por un lado de estar en contacto, de contar lo que pasa, y por el otro lado también de decir esto, ¿no? ¿Qué se hace con lo que se sabe? Hoy, un poco retomando eso que dice ahí en el texto de Walsh, de qué puede ser información, y viendo un poco cuando hacemos las presentaciones. Por ejemplo, este año estuvimos en Rosario, en un encuentro de la Federación de Medicina Familiar. Estuvimos en Mendoza, donde había un encuentro de científicos del CONICET. Estuvimos en Comodoro de Rivadavia, donde están los trabajadores del petróleo. Estuvimos en Neuquén, donde está la Confederación Mapuche. En Misiones, con las tareferas. Con estudiantes en Bahía Blanca. En todos lugares, en todo el país, está esta necesidad de compartir lo que se ve y decir qué se hace, cómo hago, qué hago con eso. Y entonces, un poco incluso como respondiéndole al compañero, sabemos que hay cosas urgentes y obviamente siempre estamos atentas a registrar eso, y la idea es poder unir eso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, Áncora, no sé si lo nombramos o no. Áncora se llama, es una agencia, una red de cronistas populares, y la idea justamente es poder hacer algo con eso que vemos todos los días y que decimos, ¿qué hago con esto? Bueno, la idea es poder unirnos y encontrarnos ahí. La dimensión federal, y por federal incluso podría ser más allá del obelisco, es uno de los objetivos que tenemos y de los lineamientos que nos guían, digamos. Y bueno, acá Marce sigue presentando. Bueno, humildemente voy a decir que en el equipo que somos, que es muy potente, tenemos la memoria de los modos en los que se hizo investigación y los modos en los que se compartió información en las organizaciones políticas de los 70, y también en los modos en los que se hizo investigación y se juntó información en los organismos de derechos humanos en los 70, en los 80 y en los 90. Así que un poco retomamos saberes, habilidades que sabemos, que conocemos directamente, que estuvieron activos en esos espacios colectivos y que nos consta que los hemos ido perdiendo. Entonces hay una serie de hábitos militantes cruciales para construir una inteligencia colectiva, para poder tener una inteligibilidad colectiva sobre la realidad, que en este momento es especialmente opaca. Entre esas habilidades, esos hábitos que sabemos que se fueron perdiendo, está el de documentar. Documentar quiere decir hacer memos, hacer minutas, o sea, sistematizar la experiencia. Puede ser de la lectura de un libro, puede ser de la participación en una asamblea, puede ser de una situación en una universidad, puede ser de un conflicto en un territorio, en una fábrica. Quiere decir tomarse el tiempo de pensar, escribir, jerarquizar la información, pensando en compartir esa información con otros, de ponerla en común con otros. Así que lo primero es invitar y aportar herramientas que faciliten el hábito de documentar. Un segundo hábito que para transformar es qué significa compartir, ¿no? Estamos muy acostumbrados al share, al compartir de las redes, y creemos que al compartir en las redes estamos realmente conservando, compartiendo, abriendo debates, y nuestra evaluación es que estamos perdiendo espacios de intercambio, estamos perdiendo la información, estamos perdiendo nuestra memoria. Entonces lo que estamos construyendo es una plataforma donde ese hábito de documentación se comparta de una forma que signifique un poner en común ese tiempo de reflexión, que pase de un tiempo de reflexión individual a sumar a un tiempo de reflexión colectiva. Y de esta manera también ir construyendo una memoria social en común. Porque otra cosa que estamos haciendo es perdiendo, regalando nuestro análisis, regalando nuestros registros de video, de foto,
nuestras lecturas a todas las plataformas en las que participamos ingenuamente o alimentados por los estímulos neoliberales de las redes sociales, y estamos realmente entregando nuestro tiempo y nuestra reflexión en esos espacios. Entonces es también la invitación a construir una plataforma, creemos que robusta y fiable, estamos poniendo muchos recursos para que así sea, para recuperar un espacio digital en común que no sea el que nos roban los algoritmos, ni siquiera nos roban, el que le regalamos a los algoritmos y a las plataformas. Así que bueno, puede ser que no esté muy claro qué es la plataforma que estamos construyendo, ya va a quedar más esclarecido, pero apunta a no resolver estos problemas, porque estos problemas, como decía antes el compañero, son del orden de la subjetividad de la época, y contra eso solo podemos proponer o contraproponer otro modo de hacer las cosas y herramientas que puedan facilitar otra forma de hacer las cosas. Y creemos que, bueno, Mario decía antes que en aquella época Walsh quizás se adelantó a su tiempo, no tenía las condiciones, no tenía los instrumentos, no tenía la tecnología para poder desarrollar su proyecto, pero tal vez sí tenía las condiciones subjetivas para hacerlo. Nosotros tenemos el desafío opuesto. Vamos a poder ofrecer las condiciones materiales, tecnológicas para favorecer esa puesta en común, pero el gran desafío es construir las condiciones subjetivas, la disposición que vaya a contramano, ¿no?, de las tendencias que evidentemente nos llevan puestos, y eso es lo que creemos que puede transformar una enorme potencia que tenemos en un poder concreto. Bueno, el año que viene habrá más noticias sobre Áncora. Antes de cerrar, dos cuestiones. Una, que hay un puesto de venta de la revista, de las revistas, la última de las 70, pero también las anteriores. Y también de Brecha, por supuesto. Está Ezequiel, Lucía, la banda Jazmín y su banda de fotógrafos. Están todos ahí vendiendo. Y después lo otro es que se termina la presentación, pero se pueden quedar a beber y a comer lo que tengan ganas. El espacio está para eso. Bueno, gracias por venir. Buen fin de año y vamos a meterle.